Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Tertulia Reformada. Una vez más, aquí ya estamos completos, ya nuestro hermano Israel ya regresó, ya está bien sanito después de su operación. Aquí también está Asael, Anaías, Alejandro y Charlie. Pues una disculpa por no haber tenido podcast la semana pasada, pero ya empieza esta semana a unos cuantos días de iniciar diciembre, de las posadas, fiestas, etcétera, y pues también estamos preparando para ustedes algo muy especial para esos días. Por lo pronto hoy los dejo con mi hermano Asael para una pequeña introducción. Pues bienvenidos sean todos, una semana más de tertulia. Y pues vamos a continuar con esta serie de historia de la iglesia. Estuvimos hablando acerca de el siglo I, las persecuciones, las herejías, los padres apostólicos. Después pasamos al siglo II y ya escuchamos una de las herejías más importantes, que fue el marcionismo. Y la respuesta a ese marcionismo, que fue básicamente el canon de las escrituras primero formado por la iglesia primitiva. Vamos a estudiar hoy acerca de un tema que se estudió la semana pasada, que se pasó un poquito por encima de él, el credo apostólico. Sí se habló un poco acerca de él, qué era el credo, en qué contexto estaba un poquito, pero vamos a repasar el credo. Creemos que es importante y vamos a ir línea por línea estudiándolo, analizándolo, a ver qué tanto podemos sacar del credo, en qué estamos de acuerdo, en qué no, quiénes lo aceptan, quiénes no, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Para los que no recuerdan qué era un credo, vamos a empezar con una pequeña introducción hablando acerca de eso. ¿Qué es un credo? Nos va a ayudar nuestro hermano Israel en esto. ¿Isra? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya habíamos tocado este tema, no sé si recuerdan, desde el primer capítulo, nuestro primer podcast, que trataba sobre el credo que hicimos. Nosotros como tertulia formamos uno exponiendo las doctrinas fundamentales en la que nosotros creemos. Pero dentro de la historia de la iglesia han habido varios credos alrededor del mundo, a los que varias iglesias o varias denominaciones se han añadido o los han tomado para sí mismos. Vamos a ver lo que es en sí como definición un credo. Pues existen varias definiciones. Digamos que se puede aplicar a temas en generales, pero su aplicación principal es dentro del contexto de la religión. En el caso del contexto de la religión, un credo es un conjunto de doctrinas o creencias fundamentales que un grupo de personas, digamos que mantiene y procuran seguirlo. Alguien que no se identifica con estas doctrinas o quien está en una total oposición, pues no puede considerarse ese conjunto. Entonces, en aquel primer capítulo estuvimos repasando varios puntos de lo que creemos, de lo que el cristiano en general tiene que creer, por así decirlo. Y ahorita vamos a repasar uno de los más importantes, que es el credo de los apóstoles, que pues hay diferentes creencias que surgieron desde esos tiempos de los apóstoles o varios años después, que se fue conformando y luego se hizo una institución, lo tomaron diversas denominaciones y pues lo vamos a repasar ahorita. Okay. Para empezar vamos a hablar acerca un poquito de estos credos. Hay 4 credos básicamente que todo cristiano puede afirmar. Sí, no importa, de hecho la Iglesia Católica Romana los afirma, los cristianos, los protestantes los afirman, las denominaciones clásicas e incluso las denominaciones más recientes los pueden afirmar porque no contradicen nada las doctrinas básicas, sino que más bien afirman las doctrinas básicas del cristianismo, que son, después vamos a hablar de ellos, pero hoy vamos a hablar del credo de los apóstoles, es el primero. Después está el credo de Nicea, el credo de Calcedonia y el credo de San Atanasio. Son esos 4 credos. Hoy vamos a hablar acerca del primero. En alguna ocasión posterior vamos a hablar de cada uno de ellos conforme vayamos llegando al tiempo de los concilios y de las situaciones o los eventos que propiciaron la creación de estos credos. Pero para recordar un poquito de la historia del credo de los apóstoles, vamos a ir con Alejandro Gu, que nos va a explicar un poquito qué estaba pasando en la iglesia primitiva cuando se formó el credo de los apóstoles, o a qué respondía, o cómo empezó. Porque tenemos entendido que empieza más adelante de la historia de la iglesia, no en el siglo I, no en el siglo II. No en el siglo II, sino que en el siglo II están los primeros vestigios, las primeras partes que nos ayudan a conformar lo que más adelante se va a conocer como el credo de los apóstoles. ¿Alex? Casi hasta el siglo VI, se puede decir. Bueno, ya en el podcast pasado habíamos hablado un poco sobre el tema del credo.
ahora ya lo vamos a profundizar un poquito más. Ya habíamos mencionado, pero es bueno repasar. El credo de los apóstoles se genera no como que bueno, no tenemos nada que hacer en la iglesia, estamos en un periodo de esos cortos en los cuales cesaron la persecución. Ajá. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer un credo. No, no se generó de esa manera. El credo de los apóstoles se generó, que aclaro, no se llama de los apóstoles porque los apóstoles lo hayan escrito como una falsa tradición lo afirmaba, sino porque era la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que se desglosaba de la doctrina de los apóstoles y lo fundamental para ser un cristiano, un miembro de la iglesia, era ese credo, o bueno, creer esas doctrinas fundamentales. Bueno, se crea a raíz de una respuesta a tanta herejía que se había estado explotando o iniciando en esos tiempos. En el podcast pasado, por temas de que estamos hablando de Marción, lo mencionamos por él, pero también es una respuesta hacia los valentinos, es una respuesta hacia los gnósticos, hacia los marcionitas y hacia prácticamente todos los herejes que se estaban formando. Los principales son esas ramas, pero había unas subramas y mucho tipo de herejías y de sectas que había, porque si mal no recuerdo lo menciona Ireneo, que prácticamente salía uno y de la iglesia que él fundaba salían otras 10 o salían muchos, porque todos tenían ese mismo deseo de ser líder, de ser maestro en algo, y salían y fundaban su propia secta. Algo parecido, qué raro, ¿verdad? Algo parecido pasó con uno de los que mencioné, Valentín. Si mal no recuerdo, ¿quién escribió Adversos Valentinos? No me acuerdo. Parece que fue el mismo que escribió Contra Marción, pero bueno, bueno, se menciona que Valentín estaba llamado a ser obispo, pero cuando vio que eligieron a alguien más en contra de él, se llenó de rencor, se llenó de envidia, y fue por lo que abandonó la iglesia y formó su propia secta en contra de la iglesia, literal, como un ataque directo. Y es esa misma actitud que vemos en todo el siglo II y los primeros herejes. Fue Tertuliano. ¿Mande? Tertuliano. ¿Tertuliano? Perfecto. Tertuliano escribe sobre eso. Entonces había muchos herejes, los principales eran estos, pero había muchas subramas por gente que quería sobresalir. Algo que también vemos hoy en día, ¿verdad? Pero un poquito menos grave o con menos explosión que había en esos tiempos. La iglesia responde a raíz de formar lo fundamental que tenía que creer alguien para pertenecer a una iglesia. Menciono esto porque no era como no sé, hoy en día vemos herejes como Guillermo Maldonado, y no era como un video que podemos ver en YouTube donde dice los 10 errores principales de Guillermo Maldonado. No era una respuesta directa contra Marción, sino que fue una respuesta en el sentido que para ser parte del cristianismo, para ser parte de la verdadera religión, de la religión cristiana, tenías que creer esta serie de doctrinas, por así llamarles. Para lo cual se aseguraban que las creyeran a través del bautismo. Cuando una persona quería ser bautizada, se le hacía las preguntas, pues, que prácticamente afirmaban lo que era el credo de los apóstoles. Yes. No era que la gente cuando iba a ser bautizada decía, yo creo en el Dios, exactamente los catecúmenos. No era que dijeran, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. No, se les preguntaba, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra? Sí. ¿Crees en su Hijo Jesucristo? Y así se la llamaban prácticamente. La Virgen de María, concebió el Espíritu Santo, etc. Exactamente, y luego se le hacía la pregunta sobre el Espíritu Santo, porque se usaba la fórmula trinitaria, por así decirlo. La palabra esa dominguera, catecúmenos, significa eran literalmente las personas que eran candidatas para el bautismo. Amén. Sí, para aclarar. Y esa fue la manera en cómo la iglesia respondió. En la admisión a la iglesia, por así decirlo, tenía que ser la gente que compartiera esas doctrinas esenciales. ¿Por qué mencionamos que casi todas las religiones verdaderamente cristianas lo afirman? Bueno, porque es prácticamente donde está la unidad del cristianismo. Hoy en día mucha gente se pregunta así como que, bueno, ¿cómo pueden hablar de que la iglesia es una? De que la iglesia sí, literal es una, cuando hay tantas divisiones, cuando hay tantas denominaciones y cada quien opina lo que quiere, que es lo que la gente ve exteriormente, ¿verdad? Pero realmente, aunque haya divisiones en temas secundarios, terciarios, que aunque son de importancia, no son causantes de no considerar a alguien como hermano, hay temas en los cuales somos unidos. O sea, cuando hablamos de la deidad de Cristo, cuando hablamos de su doble naturaleza, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de la salvación solo por gracia, todos esos son temas que unen a los verdaderos cristianos. Lo que vemos en los credos son prácticamente esos temas esenciales que se necesitan para ser parte de la iglesia. Entonces, por eso
cualquier persona que afirmara el credo era considerada como un hermano. Cualquier persona que dijera, es que yo difiero en esto, o sea, como que yo no creo que Jesús haya nacido de María, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que no se haya encarnado, que no sea de nuestra propia carne, era alguien que no se le considera como hermano, porque no creía lo mismo fundamental, ya que Cristo, al no ser semejantes por nosotros, no podría pagar por nosotros. Y así, con cualquier puntito que fallara, había algo que dañara al evangelio directamente. Y eso fue prácticamente por lo que se generó, y es lo que rodea a grandes rasgos el contexto del credo. Sí. Ok, bueno, entonces les voy a hacer lectura primero del credo apostólico y nos vamos a ir línea por línea, vamos a comentar qué es lo que pensamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, si lo afirmamos todavía, no lo afirmamos, si tenemos reservas en algún punto o no. Les voy a leer aquí el credo, pongan atención. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli... no es cierto, lo en español. Creatorem Caeli et terra, et in Iesum Christum filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passu sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortius, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei, Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortus. Credo in Spiritu Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amén. Salud. Bueno, para los que no entendieron, estaba exorcizando a Anaía. Hemos liberado a nuestro hermano. Ahorita está levitando. Se le volteó la cabeza como 3 veces, pero todo resultó bien. Lo Este fue el español credo ahora. en latín. latín. Ahora va en latín. En latín, que Ahora se va en supone que es español. la versión oficial, ¿verdad? Ok. Pero vamos a leerlo en español. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Okay. Entonces vamos a ir línea por línea. Vamos a empezar con creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos hasta ahí primero. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué pueden decir de eso? Primero que nada, yo quisiera comentar lo siguiente. De hecho, lo hablamos en el podcast anterior. Marción decía, comentamos que el Dios del Antiguo Testamento era uno, el Dios del Nuevo Testamento era completamente distinto, ¿no? Entonces, con esta declaración podemos ver cómo, ya el contexto que nuestro hermano Alejandro dio, que lo que se estaba diciendo o tratando de decir la iglesia con esto de Dios es todopoderoso, es que sí, Dios es el soberano, es el creador de todo, bajo él está todo. Entonces, básicamente eso es lo que está tratando de decir la iglesia. Dios es todopoderoso, no sé cómo explicar o decir otra palabra, un sinónimo, algo similar. Pero lo que trataba de decir la iglesia básicamente era eso. Dios es el creador de todo. A él le pertenece todo y él es el todopoderoso, el soberano. Inclusive lo vemos como una respuesta a la doctrina de Marción, como lo mencioné en el podcast pasado, porque una de las enseñanzas de Marción, cuando hacía la separación del Dios del Nuevo y del Antiguo Testamento, lo mencioné, no era que dijera, mira, es que el Dios del Nuevo Testamento es Jesús y del Antiguo Testamento es Jehová. No. Él habla de que estaba un Dios del Antiguo Testamento y había un hijo o un Mesías que venía del Dios del Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento, el hijo es Jesús, y había un padre que es desconocido, nadie lo conoce. Y él decía que el Dios del Antiguo Testamento, sí, efectivamente, ese Dios malo, justo, como lo mostraba Marción, lleno de ira y sediento de sangre, él sí había sido el creador de todo el universo. O sea, efectivamente, así como lo dice Génesis, y él creó todo, pero ese todo es malo, ya que su creador es malo, y por eso él considera mal la materia. Llegaba distinto llegaba a lo mismo sobre la esencia de la materia, por eso es lo que sigue siendo mala. Sí, la postura platónica. Exactamente. De la materia. Pero por diferentes medios. Pero cuando vemos que en el credo se menciona que es creador del cielo y la tierra, prácticamente el cristianismo está diciendo que este Dios del Nuevo Testamento, este Dios Padre de Jesucristo, porque después nos dice que es Padre de Jesucristo, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El que lo creó. No hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, sino que es el mismo. Claro que Marción llegó a esas conclusiones pues
por unos errores de hermenéutica muy añeñados, la verdad, pero bueno, no es para aclarar, o sea, se ve como una respuesta a la doctrina de Marción. Bueno, entonces nosotros podemos afirmar también esto, creemos en Dios Todopoderoso, ¿cierto? Amén. Así es, O sea, así toda es. denominación clásica, toda denominación moderna, muchas sectas incluso afirman que existe un Dios todopoderoso y creen en él. Creo en Dios todopoderoso. Así Un distintivo del cristianismo, entonces una doctrina fundamental del cristianismo es que creemos en un Dios todopoderoso. Y no solamente es un Dios... ¿Vas a decir algo? Sí. Adelante primero. Antes Simplemente de pues recordar lo que dice la escritura acerca de esto, ¿verdad? Dice según Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esto era bien importante porque también recordemos que Pablo dice que nos ha dado el espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Entonces, obviamente, este credo está fundamentado en la escritura, ¿verdad? Porque hay objeciones que dicen que no, que solamente tenemos que leer la escritura. Todo está fundamentado en la escritura, ¿verdad? Claro. Solamente hacer énfasis y ya, que siga así. Así es. Entonces, no solamente es este Dios todopoderoso, sino que el creador nos sigue diciendo, es el creador del cielo y de la tierra. Que ya andamos un poquito en esto, ¿verdad? Este Dios que es todopoderoso, es soberano sobre toda la creación, es el creador de todas las cosas, incluidos el cielo y la tierra, que es el cielo, el espacio, la tierra y la materia, ¿verdad? Dios crea espacio y materia. Y como lo acaba de decir Alejandro, en aquel entonces que Marción, por ejemplo, que había expandido la versión de que como ese Dios es malo del Antiguo Testamento, por lo tanto lo que él creó es malo. Ajá. Entonces, con esto estamos diciendo, no, Dios es el creador, Dios de todo poder es el creador del cielo y de la tierra. Ujú. Y se acabó, punto. Está respondiendo otra vez a Marción, a las herejías tempranas, a las herejías actuales, incluso respondemos con esto. Así es. Dios es el creador todopoderoso del cielo y de la tierra. Entonces, afirmamos junto con la iglesia primitiva, la iglesia medieval y la iglesia actual que creemos en un Dios todopoderoso que creó el cielo y creó la tierra. En cuestión de este punto, estaba leyendo acerca de que la frase de creador del cielo y la tierra va, en este caso, en oposición a las creencias de que Dios, digamos, está en toda la materia, en Es cuestión inmanente. del... Ajá. Ajá. Entonces, en este caso está refiriéndose a que Dios está por fuera de la creación, está por encima de ella y en control de esta. Pero para nada, o sea, digamos que está en contra de esa creencia de que Dios es el universo, por así decirlo. Ok, sí, esta cuestión de panteísmo y de Ajá. panenteísmo, de todo es Así Dios es. y Dios es todo y Dios es en todos, etcétera. No, Así bueno, es. o sea, Dios sí es inmanente en su creación, Dios está presente en toda la creación. Sin embargo, Dios es trascendente a la creación, Dios también está por encima de toda la creación. Santo. ¿verdad? O sea, esos son dos conceptos teológicos de la teología sistemática, inmanencia y trascendencia. Ya lo estudiaremos también un poco más adelante. Entonces creemos, junto con toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia cristiana, que cree que hay un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Segunda parte dice, creo en Jesucristo, el Hijo, su único Hijo. Y vamos a ir entendiendo qué significa esto de su único Hijo, porque puede haber personas que piensen o no entiendan bien cómo funciona esta filiación del Hijo. Sí, el Hijo que sea el Hijo. O sea, Dios el Hijo. Hay quienes dicen o hay quienes preguntan o quienes no saben y tienen la idea de que pues Dios tuvo una esposa o algo así como una relación sexual divina, espiritual, donde engendró a su único hijo que es Jesucristo. Zeus. De hecho, suena a eso. Sí, suena a cierta mitología griega, ¿verdad? No es así, sino que creemos que el hijo convive o tiene una comunión eterna con el Padre. Jesucristo tiene una comunión eterna con el Padre, desempeñando el papel de Dios el Hijo, ¿sí? Sí. Entonces la Trinidad se conforma de tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia nos habla de su Hijo unigénito, el único que engendró. Nos habla de una engendración eterna, no en una engendración física de una persona y otra persona que juntan sus células y forman una persona nueva. Entonces esta afiliación eterna, para empezar, no sabemos cómo engendró el Padre al Hijo, claro. Es un misterio, pero sí sabemos que el Hijo desempeñó un papel de hijo dentro de la economía de la Trinidad. ¿Okay? Así claro vamos a dejarlo. Digo, no está claro cuando nos ponemos a pensar en eso, ¿va? Es como que, no manches, qué rollo, está bien complicado, está bien complejo. No, es incomprensible para la mente humana, pero ya entendemos entonces que Jesús juega el papel del Hijo dentro de la Trinidad. Ahora, el creador nos sigue diciendo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y esa sí es una doctrina que todo cristiano debe afirmar para poder llamarse cristiano. No puede haber en la vida un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero no creo que Jesús es el único Hijo de Dios y que sea mi Señor.
Digo, no es como Oprah Winfrey, que dijo que ella era cristiana, pero que consideraba que Jesús era un maestro venerable. Ni como tantos otros que han dicho ese tipo de sandeces y tonterías, donde han mostrado que Jesús es un maestro respetable, que enseñó una moral, una ética y que tenía unos estándares elevados de santidad, pero nada más. Él no tiene ningún papel importante dentro de... O sea, no es Dios, para empezar, y no juega un papel en nuestra salvación. Simplemente vino a anunciar lo que Dios le había mandado y que eso es, pórtate bien, ama a tu prójimo, ayuda a los pobres. No, Jesús no vino nada más a eso. C.S. Lewis tiene una cita interesante cuando habla de eso. Dice, o Jesús era una de dos. O Jesús era un lunático o era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, afirmó ser Dios mismo, afirmó que iba a resucitar de los muertos. O sea, no podemos hablar de un maestro, exactamente, no podemos hablar de un maestro venerable en Jesús, un maestro ético, sino o era un loco, un maniático, o era el Hijo de Dios, realmente era quien decía ser. Entonces no podemos agarrar ese punto medio, ese eclecticismo de decir, bueno, pues aquí no molesto a nadie y estoy a la mitad entre los buenos y los malos. Brother, yo creía eso antes de ser cristiano. Es que tú eres testigo de Jehová, ¿verdad? Sí, bueno, no era así como que enseñanza directa de los testigos de Jehová, pero desglosado de sus enseñanzas. O sea, cuando yo miraba algo de Jesús y miraba a algún cristiano que, no sé, en cuestión, cuando oraba se hincaba o había como que una reverencia muy alta hacia Cristo, y es así como que, ok, o sea, como que Cristo, pues chido, ¿verdad? Vino, hizo muchas cosas buenas y todo, pero como que para que yo me incline ante él, como que no. Yo pensaba eso, brother, hasta que me hice cristiano. Estás bien mal, brother. Y me incliné. Sí, o sea, el pecado que me hizo quebrarme fue el hecho de que yo no reconocía a Cristo como creador, que creo que es uno de los pecados más graves, o sea, no reconocer a Dios mismo, o sea. Y ya, brother, ya seguir. Así El que es. cree en el Hijo tiene la vida. Así es. Ya creo en el Hijo. Entonces tenemos que creemos en Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor. Entonces hablamos de Jesús como Señor. Entonces no es suficiente nada más un asentimiento intelectual para poder decirnos cristianos. Es necesario que reconozcamos que Jesús es el Señor. ¿Qué implica que Jesús es el Señor? ¿Qué significa Señor? No, esa es la palabra en griego, ¿va? Pero ¿qué significa Señor? ¿Quién es el Señor de la casa? El amo, el dueño. Entonces, si Él es el amo, nosotros somos su pertenencia, su propiedad, sus esclavos, sus siervos. Y de hecho Jesús nos dijo, no los voy a dejar nada más como esclavos, sino también los voy a llamar mis amigos. Entonces nos subió todavía un poco más en esta posición, todavía muy lejana a la de Él, pero no subió, ¿verdad? Entonces el punto es que nosotros, cada cristiano, cada persona que dice ser cristiana, tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que es su Señor. Si no, no hay otra manera de poder decirse cristiano, ¿verdad? De hecho, tenemos la cita en Filipenses 2 del 8. En el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Así es. Entonces también vemos en 2 Corintios 4:15, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Esto es la motivación también del apóstol Pablo, y también vemos que le hacía llamar esclavo de Cristo. Eso es importante, esa cita de Filipenses 2. Literalmente dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces muchos creen que el nombre de sobre todo nombre es Jesús. Pero eso no tendría sentido porque, bueno, o sea, ya que si nos vamos a la etimología del nombre, Yahvé salva, Jehová salva, a lo mejor ya tiene sentido, es el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Pero el sentido de que todos doblen rodilla delante del nombre que se le da al Hijo es cuando ese Hijo es puesto por sobre todas las cosas, es el Señor, es el Curios. Entonces el nombre que se le da al Hijo es el Señor, por lo tanto toda rodilla se va a postrar delante de él. Ahora, esto ya lo habíamos visto, esto costaba la vida. ¿Se acuerdan Romanos 10:9? Que si confías con tu boca, es lo que había platicado en aquella vez, que costaba la vida, ¿verdad? Alex Gu. Alex Gu. Ok. Entonces, este Hijo, el credo continúa hablándonos un poco más acerca de él. Nos dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto es sujeto de muchas burlas. ¿Cómo pueden ustedes, cristianos, creer literalmente que por obra divina o por el Espíritu Santo María concibió? No, o sea, estás tan mal. O sea, María le echó mentiras a José. ¿Quién sabe con quién anda de haber andado, etcétera? O sea, se prestaban muchas burlas. Y pues qué vergüenza, o sea, qué tristeza, ¿no? Más bien que las personas sean tan cerradas de corazón, cerradas de mente, pero pues entendemos de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra acerca del ser humano,
que pues el hombre es completamente, radicalmente depravado en todas sus esferas de su ser. Entonces, ¿cómo creemos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Es otro misterio. Sí, de hecho es un misterio, ¿verdad? Pero, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Cómo explicamos? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Si recuerdan un poco el relato bíblico, ¿te acuerdas? Es lo que citó Anaí hace rato. Ok, a ver, otra vez plantea la pregunta. ¿Cómo crees Bueno, que? en caso del Espíritu Santo sabemos que es la parte de Dios que opera en la tierra en cuestión de las diferentes actividades que se tienen que hacer. Digamos, el Espíritu Santo funge como el que lleva a cabo las operaciones o diferentes, digamos, bueno, es que Pablo en 1 Corintios menciona que se llaman manifestaciones, operaciones, lo que nosotros, digamos, es lo que nos lleva a nosotros a poder tener esos dones espirituales que no tendríamos de otra manera más que a través del Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, podemos llamar al Espíritu Santo, no le podemos llamar directamente la fuerza porque no es una fuerza en sí mismo, es una persona, pero es aquella persona que lleva a cabo estas obras. Entonces, dentro, en lo que es la concepción de Jesús dentro del vientre de María, pues es el poder del Espíritu Santo, el mismo que lo levantó entre los muertos, que viene a implantarlo como un ser humano y a poner la esencia de Dios. O sea, digamos que así es como lo podría definir yo. Bueno, exactamente. El punto es que el Espíritu Santo operó en María para la concepción de Jesús. Sin embargo, vamos a recordar un poco del relato. Viene el ángel Gabriel, y se presenta a María y le dice: salve muy favorecida. ¿Qué más le dice? El Señor es contigo. Sí, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito El fruto de tu vientre. Sí. Es el fruto de tu vientre. Sí, pero Santa María, Madre de Dios. No, ese no. Porque de aquí ruega, a 3 señora, días. por nosotros. Porque de aquí a 3 días. Bandera de México legado. Nada. Entonces, el ángel le dice eso a María. María le pregunta: ¿pero cómo va a pasar esto si yo no he conocido varón? Y el ángel le dice: aquí concebirás del Espíritu Santo un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El relato está en Lucas, lo pueden ir a leer. Lucas 1, Lucas 2, Lucas 1, porque de hecho son como 100 versículos, ¿verdad? De Lucas 1. Y después ya vemos que también aparece a José y le dice, José, porque quería dejarla en secreto para no difamarla: José, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Entonces, Un cámara carnal. entonces tenemos al ángel anunciando de parte de Dios, es el mensajero de Dios anunciando que el hijo que iban a ser de María era engendrado del Espíritu Santo. Y aquí tenemos la doctrina de la engendración del hijo a través de María para la encarnación. Ya no sabemos cómo funciona a nivel científico, a nivel lógico, toda la situación o cómo Dios la desempeñó, la llevó a cabo. Pero lo que sabemos es lo que la Biblia nos revela. Fue engendrado del Espíritu Santo, anunciado por el ángel, engendrado en María. José fue su padre adoptivo, básicamente, vamos a llamarlo así, su padre postizo. Entonces, el credo nos continúa diciendo: nació de Santa María Virgen. ¿Qué onda con eso? ¿Santa María Virgen o no Santa María Virgen? Sí, Santa María Virgen. Claro. ¿Por qué santa? Porque Santa es Separada. Exactamente, como ese el es el pueblo punto. de Dios es Exactamente. Exactamente, eso es algo importante. No es santa porque le tengamos que rezar y le tengamos que sea corredentora juntamente con Cristo. Es santa porque fue apartada por Dios para esta tarea, junto con la iglesia, que es santa porque es separada por Dios para lo que Dios ha determinado, para el simple hecho de sacarlo a la iglesia del mundo. La iglesia es santa, los santos son las partes de la iglesia. Entonces, Santa María era virgen. Eso es importante, eso es muy importante de analizar. ¿Por qué? Porque María no había conocido varón antes. O sea, María no había tenido relaciones sexuales nunca antes. Y fue un milagro sobrenatural de Dios que el Espíritu Santo haya concebido en ella, o sea, haya dado el hijo a ella, para que ella lo tuviera sin haber tenido relaciones sexuales. Lo que hablamos de una concepción sin manchas, ¿verdad? De Jesús. En este caso estamos hablando de la concepción de Jesús. Sí. Algo que quisiera mencionar, porque estamos hablando de que el credo fue como una respuesta hacia esas herejías que había. Había herejías que hablaban, o sea, había varias. Una mencionaba que el simple hecho del matrimonio o el tener hijos, una reproducción humana, era pecado. Ellos decían que no te podías casar y obviamente no podías tener hijos. Claro que si seguimos esa doctrina,
pues la humanidad se acabaría en la siguiente generación, ¿verdad? O sea, ya dentro de 80 años ya todos, pues ya, goodbye. Esa era una de las doctrinas que había en ese tiempo. Otra de las doctrinas era, como lo había mencionado, esta es una respuesta ya que Cristo, estamos hablando de que Cristo nació de María, ¿ok? Cristo tenía carne, Cristo era semejante a nosotros, lo cual era contrario a los gnósticos, a los marcionistas, a los ebionistas, que afirmaban que Cristo no era material, sino que era o de otra materia del exterior o era una ilusión. Había diferentes ramas, pero todos afirmaban que Cristo no era material, ya que la materia era mala, entonces por lo consecuente no pudo haber sido engendrado de María, sino que esa era una falsedad que se había inventado por ciertos griegos y toda esta onda. Entonces es una respuesta porque estamos diciendo de que claro que no, o sea, Cristo realmente nació de María, Cristo realmente tiene nuestra carne y por consecuente pudo pagar por nosotros en la cruz. Entonces, así es. Entonces, vamos a hablar, de hecho, el 12 de diciembre, o bueno, cuando toque el segundo podcast de diciembre, acerca de este tema de María, con motivo de la celebración en México de el aniversario, bueno, el día festivo, que es el día, ¿cómo se llama? El santo patrono de México. La santa patrona, de hecho. 12. Es el día de la Virgen. Es el día de la Virgen, exactamente. De la última aparición de María. A Juan Diego. San Juan Diego. En el Tepeyac. Al santo Juan Que Diego. luego platicaremos acerca de esa historia, es bastante interesante. Esperen nuestra transmisión en vivo cantándole las mañanitas. No. No, cantándole, digo. supe que me amabas, ¿verdad? Hay que cantarle estilo Itati Cantoral. Cantarle estilo Itati Cantoral. No, está bien. Entonces vamos a hablar acerca de María, de que como cristianos evangélicos, protestantes, como nos quieran llamar, cómo vemos a María, porque también hay cierta aversión hacia María injustificada. Así es. Desde los cristianos, y también pues conocemos los excesos de la Iglesia Católica Romana, que hacen a María juntamente con Cristo corredentora, cosa que en la Biblia jamás se muestra, ¿verdad? Ya hablaremos de ella a mediados de diciembre. Stay tuned for that. Okay. Okay. Continuamos diciendo, padeció bajo el poder de Pancho Pilates. Poncio Pilato. Pancho Pantera. Fíjate que, o sea, si nosotros vemos los relatos bíblicos, siempre se menciona el nombre de gobernadores, etcétera, etcétera. Y siempre vemos que es para ponerle determinada fecha al asunto. O sea, para decir, esto es verídico. O sea, estamos diciendo esto y tiene una fecha y fue bajo el gobierno o lo que sea. El año de segundo tal. del rey de Darío, pasó que aconteció que vino voz de Jehová, Isaías, Es etcétera. decir, Sí, así esto pasaba. es histórico, esto es verídico. Se acabó. Exactamente. Exactamente, y eso es lo que, o sea, te coloca en la historia, sí, por si no escuchó lo que dijo George. Te colocan la historia. en la historia. Eso. Que es lo que es exactamente lo que nos está dando a entender el credo. Esto pasó en el tiempo de Poncio Pilato. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque, bueno, conocemos la historia bíblica. Hubo un juicio injusto a Jesús ante el gobernador romano de Judea. De hecho, aprovecho para decir que a Jesús le violaron los derechos tanto en el tribunal judío, que era el Sanedrín, como el gobierno romano. Y fue una violación interesante de derechos. Es que es abogado, Anaías. Así que por eso lo digo. Y literal fue una violación en cuanto a testigos, no se le permitió. O sea, bueno, luego hablamos de eso. No llores, brother. Está interesante. Fíjate que para lo de Poncio Pilato, eso también era una forma de refutar algunos gnósticos que decían que Jesús era un mito. Entonces está diciendo, esto es histórico, sucedió en tal fecha, pasó así, entonces por lo tanto se puede comprobar. Así Se puede es. comprobar y pues es una respuesta contundente. Así es. Ok. Entonces, Pancho Pilates lo que dijo fue Poncio Pilato. Era gobernador, le llevan a Jesús y él dice de que, bueno, pues este hombre es Galileo, pues llévaselo a Herodes. Va con Herodes pues lo manda otra vez de regreso con Pancho. Así es. Y llega ahí con Poncio. Poncio Pilato. Poncho, vamos a darle Poncho. Ponchito. Ponchito. Llega ahí con Ponchito otra vez. Y Ponchito pues les dice a los judíos, yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Pero pues los judíos, no importa, bueno, ¿se acuerdan que tenemos la costumbre de liberar a un prisionero en estas fechas? ¿Quién quieren que liberemos? A Barrabás, el jefe de los ladrones, o sea, un ladrón bastante reconocido que ha hecho mucho daño a la sociedad judía.
o a este hombre que es completamente inocente de cualquier delito que le pudieran imputar. Y todos ellos dicen que a Barrabás libera, a Jesús crucifícale. Entonces gritan crucifícale. Jesús, Poncho lo que hace es se lava las manos, se lava las manos y él dice, ahí está, agárrenlo, hagan ustedes lo que quieran, yo no encuentro ningún mal en este hombre, yo no tengo ninguna razón para condenarlo. Aquí hay algo interesante. Muchos han llegado a decir, bueno, ¿qué onda con Poncio Pilato? ¿Tenía o no tenía pecado por hacer eso, perdón? Y de hecho Jesús le dice que no tiene más pecado el que me entregó, eso es lo que le trata de decir. Pero nosotros vemos detrás que el asunto de Ponchito, él estaba interesado en la cuestión política. Él se lava las manos por eso, porque a él le interesaba su reputación política. Entonces, pues, ahí ustedes juzguen, ¿verdad? ¿Conoces la historia? Después, bueno, la tradición cuenta que este hombre pues llegó a tal nivel de frustración, de culpabilidad, de depresión, que terminó suicidándose. Entonces... Ponchito, sí. Eso cuenta la historia. Es la tradición. Sí, no saben. Pero bueno, entonces tenemos a Pancho Pilates. Y lo que nos dice que Jesús fue, bueno, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces es importante, son los puntos que menciona Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Cuando dice que Cristo padeció conforme a las Escrituras y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Son los puntos que menciona Pablo. Entonces Jesús no nada más fue crucificado, fue muerto, o sea, sí, literalmente se murió. Y no nada más se murió, sino que lo sepultaron, lo enterraron. Básicamente vamos a hablar en términos modernos, ¿verdad? Era una cripta, una piedra, una cueva pequeña en medio de la montaña, lo metieron y todo eso, etcétera. Pero vamos a imaginarse en nuestro tiempo, literalmente se murió y lo enterraron. Sí, lo pusieron en un ataúd. Vamos a imaginarlo en tiempos modernos. Lo pusieron en un ataúd y lo bajaron al pozo que habían hecho en la tierra. El punto es que fue muerto, tan muerto que realmente lo enterraron, que lo sepultaron. Y no nada más lo sepultaron, sino que... bueno, primero vamos a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, lo sepultaron. Entonces, el punto de todo esto es que Jesús el credo nos está diciendo, Jesús era realmente hombre y Jesús era, verdaderamente hombre y Jesús verdaderamente murió. Ay, perdón. Verdaderamente murió. Ok. Siguiendo con el tema de la respuesta a las herejías, estaba la línea de pensamiento o que vemos hoy en día por parte de la mayoría de los ateos, que hablaban de una sustitución de Jesús. Lo mencionamos en pocos pasados, en que Jesús cuando iba camino a la cruz, este brother que le ayudó, ¿cómo se llamaba el brother que le ayudó? Simón, que lo había sustituido, y Jesús pues mágicamente había tomado la apariencia de Simón, ¿verdad? Y se había burlado de ellos cuando regresó al cielo, como que jaja, se la creyeron. Entonces ellos creían afirmaban que Jesús no había muerto realmente, sino que hubo una sustitución. Entonces aquí lo vemos como una respuesta de que no, o sea, Jesús verdaderamente murió y ocupas creer eso para ser cristiano. Porque si no hay pago por los pecados, la ira de Dios puesta en Jesús, no podría haber una... Sí, bueno, si Jesús no hubiera muerto por la ira de Dios, por así llamarle, no hubiera habido un pago de pecados por nosotros. Esa fue la sustitución. Así es. Entonces el credo continúa diciendo las palabras más polémicas que yo veo en este credo. Sí. Me voy. Adiós. 4 palabras nada más. Dice, descendió, o sea, bueno, primero... fue muerto, crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Qué onda con eso? El tártaro. ¿Qué onda con eso? A ver, ¿qué podemos decir acerca de eso? Rayos. Bueno, es que hay muchas versiones acerca de esto. Pero creo que la más conocida, y esa es la que yo tengo en mente, es que Jesús cuando muere desciende a los infiernos, y es como que más que nada, no a predicar, sino a anunciar la cuestión que se había ya hecho en la cruz, ¿no? Y también está la versión de que, si nos recordamos la cuestión del, ¿cómo se llama la historia de esta? La parábola del rico y Lázaro, ¿sí? Entonces, estaba el seno de Abraham, estaban el infierno, ¿no? Había una separación, como dicen las Escrituras. Entonces, la idea o lo que se dice es que Jesús va por el seno de Abraham y se lo lleva. Básicamente es eso. Esa es una versión. ¿Y cuáles son las otras? Pues no me las sé. Sí, hay como 50 y tantas versiones de eso, ¿verdad? Sí. Del descensus inferus se llama en latín, el descenso a los infiernos. Pues vamos a entender los infiernos como
el lugar de los muertos. Sí, o sea, no como el infierno del que nos habla Apocalipsis, de lo que nos habla Tesalonicenses, del que nos habló Jesús. El lugar ignoto. Sí, el Seol. El Sheol. El lugar sí, es Sheol. el Hades. El lugar de los muertos. Entonces, de hecho nosotros aquí en Tertulia Reformada, entre nosotros mismos tenemos diferentes posturas respecto a este suceso. Pero una de ellas, por ejemplo, es que literalmente Jesús desciende al lugar de los muertos. Ajá. A anunciarle la victoria que había tenido a ciertos espíritus que estaban encarcelados desde el tiempo de Noé. Una de ellas es. Otra es, ¿cuál o no? Alex, Ok, ¿cuál mencionaste, brother? el descenso al La del tártaro. anuncio. Anuncio a los del tiempo de Noé, Ajá. ¿mencionaste? Ok. Otra se toma como una analogía, por así llamarle, a la encarnación de Cristo y la predicación, pues, a la humanidad. Entonces, como lo menciona Asa, hay una diversidad súper mega grande sobre ese versículo, pero para los que estén interesados sobre el tema, en un futuro, lo más seguro es de que muy lejano, pero abriremos una sección o una temporada de tertulia donde tocaremos debates. O sea, hablaremos un ejemplo sobre la interpretación de ese texto, el por qué él cree esto, por qué yo creo aquello, sobre el bautismo y otros temas. Entonces, yo creo que este sería un tema muy bueno para meterlo en esa sección, pero lo más seguro es de que vaya a ser en un futuro muy lejano. Pero cuando ya lo mencioné, otra era que es la que yo creo, que es una analogía en cuestión de la encarnación de Cristo y la predicación a la humanidad, pues. De hecho, eso yo lo he escuchado. Esa postura la he escuchado más en algunos círculos reformados, esa postura. Inclusive fuimos a unas conferencias y también tienen esa misma postura, ¿verdad? Pero sí, más que nada la que yo me he escuchado es la que dice Nono y la que acaba de decir Asa, las como que más comunes. Por ejemplo, cuando en la iglesia donde nací siempre fue así, decían, ¿sabes qué? Hizo esto, fue y le predicó, etcétera. Entonces... Y ya más que nada esas son las que más... Ni siquiera era, como dices, no era una predicación porque, pues, ¿cómo vas a anunciar el salvación para que se arrepientan? De hecho es muy lógico, ¿verdad? Eso, o sea, realmente. sí, no era... No, es que la versión... Que menciona Hebreos. La Reina Valera literalmente dice que predicó a los espíritus, pero no es la palabra, literalmente nos habla de una anunciación. El punto es que puede ser que haya sido como que Jesús baja y dice... Yo les anuncio que he vencido al pecado, he vencido al diablo, que triunfé en la cruz y que a través de mí hay salvación, ¿verdad? Eso le estoy anunciando, no le estoy predicando para que ustedes se arrepientan y se conviertan. De hecho es lo que Pablo menciona en Colosenses cuando dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Ajá, les avergonzó, es que no, esa palabra es cuando les avergüenza, ¿verdad? Les avergonzó en la cruz. El punto es que... Desfile triunfal. El punto es que es cuando gana la selección mexicana el Mundial de Fútbol y pasa en México de un desfile y anuncia su victoria, ¿verdad? Así más o menos, ¿verdad? Un desfile triunfal. Exactamente. Entonces, continúa el credo diciendo que descendió a los infiernos y luego, permítanme, dice así: al tercer día resucitó de entre los muertos. Y eso Pablo también lo menciona, conforme a las Escrituras. Estaba escrito que el Hijo iba a volver de la muerte. ¿Alguna profecía que ustedes se acuerden del Antiguo Testamento donde dijera donde dijera el Hijo, o bueno, el Mesías se va a levantar de entre los muertos? Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Brother. Ok, del 8 al 10, pero digamos que el 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué salmo? Okay. Salmo 16, 10. Pedro, si mal no recuerdo, relaciona el Salmo 16 enfocado a Cristo. Ajá. Entonces, hay un versículo en Job donde Job dice, sí. yo sé que mi Redentor vive y aquí se levantará sobre el polvo. Así es. Y una vez deshecha esta mi carne, una vez deshecha ¿cómo dice? En mi carne, en mi cuerpo he de ver al Señor, algo así dice. Sí. El punto es que nos está hablando
Que no me dejará en el Seol, eso es lo que dice, ¿no? Sí, no, dice que no permitirás, no. No, sí, no permitirás. No, ese es el Salmo 16. Ay, otra vez. Mi Redentor se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor ¿verdad? vive, dice. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo. sobre el polvo. Sí. Entonces, nos está hablando acerca de que las escrituras nos dan testimonio ya de que este Jesús iba a morir y se iba a levantar entre los muertos. Jesús mismo dice, así como Jonás estuvo dentro del gran pez durante 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y después de esto, o cuando Jesús dice del templo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y Juan nos explica, esto decía del templo de su cuerpo, ¿va? No está hablando del templo de Jerusalén. Oseas 6:2. ¿Qué dice? Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Bueno, es un poco... Es de lo que hablaban también. Y de hecho, ese es un poco Isaías 53, ¿qué dice? es lo que... No, igual vamos a la similitud con Isaías 53, cuando primero se muestra un siervo sufriente y luego un siervo Triunfante. triunfante. Así es. Entonces, Jesús no nada más fue muerto, crucificado, sepultado, descendió a los infiernos, sino que después de 3 días se levantó de la muerte. Y no nada más se levantó de la muerte, sino ¿qué pasó después? Dice aquí, subió a los cielos. Jesús a la diestra. Subió a los cielos y después dice, y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa la diestra de Dios Padre? Que gobierno junto a él. Ajá, pues es un... Autoridad, ¿no? Autoridad, sí. Sí, un sinónimo de gobierno, autoridad. Señor, bro. De gobierno. Entonces, el gobierno, sí, la autoridad total. Todo, Jesús mismo le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, etcétera, ¿verdad? Pero tengo todo el poder, tanto en los cielos como aquí en la tierra. Estar a la diestra de Dios Padre significa estar en control de todas las cosas que son de Dios. Entonces, Jesús asciende al cielo. De hecho, asciende estando en Jerusalén y les dice, aquí quédense, y los discípulos están orando ahí 40 días, y después de 40 días desciende el Espíritu Santo en Pentecostés sobre ellos y hablan lenguas diferentes que no conocían, y les predican el Evangelio a las personas que estaban ahí de la fiesta de Pentecostés, y muchos se convierten desde ese día, como 3,000 personas, ¿verdad? Sí. Entonces, a el inicio de la iglesia después de esa ascensión de Jesús. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces después dice, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Jesús no nada más crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del poder de Dios, sino que también va a venir otra vez. De hecho, esta es una de las también cláusulas, por decirlo de esta manera, contra las herejías de Marción, porque Marción decía que Dios era un Dios de amor, por lo tanto Dios no juzga y no va a juzgar a nadie. Entonces esta es una manera de la iglesia está diciendo, Él, el soberano que está sentado a la diestra de Dios, va a juzgar un día al mundo. Y Pablo también lo menciona, que Jesús es el asignado por Dios para juzgar al mundo, conforme a sus obras. Así es, el punto es que estamos hablando de las doctrinas fundamentales del cristianismo en el credo apostólico. Si nos damos cuenta, ya hablamos del evangelio. Literalmente el credo apostólico nos resume el evangelio. Jesús nace de la Virgen María, es concebido del Espíritu Santo, vive, muere, es crucificado, muere, es sepultado, desciende a los infiernos, resucita, sube al cielo y viene otra vez. Entonces tenemos que esta segunda aparición de Jesús, la parusia de Jesús, va a acontecer en el futuro. Jesús va a volver otra vez y viene por su iglesia y viene a juzgar. No nada más, ya no viene como el siervo sufriente. Ahora viene como el Señor triunfante, dueño de todo, como el juez supremo. Brother, el escatón. El escatón. Estamos en el escatón. El brother. escatón. Saludo a Joseph Urban. Llamamos. El escatón. En el escatón, en los tiempos finales, Jesús viene otra vez y ya no viene como el siervo abnegado, sufriente, que no abrió su boca cuando fue llevado como un cordero al matadero. Ahora viene como el juez justo, que viene a juzgar sobre vivos y muertos. Y la verdad es que Apocalipsis nos dice, y todos los reinos de la tierra harán lamentación por él. Ojalá vivamos a la luz de eso. Ojalá. Sí, brother. Entonces el Señor viene otra vez, no nada más se quedó arriba en el cielo a la diestra de Dios. El credo nos lo dice ya. Estamos hablando de doctrinas fundamentales del cristianismo. Ya no se trata acerca de qué pienso yo, si pues que las lenguas y que no las lenguas. Se trata de algo fundamental para ser cristiano. Si tú no crees esto, tú no puedes llamarte cristiano. Lamento decírtelo, ¿verdad? Si eres de ese tipo de personas. Pero Jesús fue muerto, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y viene otra vez. Entonces, esto fue el mensaje que predicó Jesús. Ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles.
Y pues es necesario que nosotros estemos preparados para esta segunda venida de Cristo. ¿Vale? Oye, bro, de hecho, Tertuliano manejaba creo que le decía que era como que la regla de fe, o algo así, Tertuliano en sus escritos. Entonces nos damos cuenta que siempre fue bien importante para la iglesia temprana, los tiempos tempranos de la escritura. Entonces debemos de ver qué decían nuestros hermanos mayores, nuestros padres, para entender todas estas doctrinas y no errar, ¿verdad? Por ejemplo, San Agustín de Hipona decía que era para los catecúmenos. Decía, ¿por qué? Porque todo esto, dice, está arriba, abajo y desplazado en toda la escritura, y es para que no lo olviden y para que lo aprendan, pocas palabras, los ignorantes. De hecho, la manera en la que, digamos, no es como que, tenemos un credo y lo tenemos ahí apuntado en el papel y lo tenemos guardado. O sea, no, se utilizaba en forma de una oración, se citaba constantemente, estaban ellos mismos repitiéndoselo constantemente porque eran doctrinas que ellos tenían que tener presentes siempre. La Iglesia Católica Romana lo sigue repitiendo, lo sigue diciendo cada sesión, cada misa. No, y protestantes también. De hecho sí, muchos protestantes también lo hacen. De hecho, es que la denominación o el movimiento mayoritario dentro del protestantismo, que es el pentecostalismo, lo ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido dentro de estos movimientos, incluso dentro de los bautistas y los presbiterianos, en México más que todo. Gracias, pentecostales. pero dentro del protestantismo también es importante el credo apostólico. Digo, es el resumen de nuestra doctrina, es nuestra doctrina fundamental, es que creemos como cristianos. Si te preguntan ¿qué crees tú como cristiano?, tú puedes citar el credo apostólico sin ninguna falla, ¿verdad? Puedes asentir con todo lo que en él está escrito. Entonces, después de esto, o sea, esta es la segunda pregunta más o menos que se hacía. Hace rato nos platicaba Alejandro Gu de cuando se iban a bautizar los catecúmenos, les preguntaban, ¿crees en el Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y ellos decían sí. Luego preguntaban, ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Y ellos decían, sí creo, básicamente. Tercera, creo en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es eso? Tíralo. La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, para empezar. O sea, no es una manifestación de Dios, no es una fuerza, es Dios. El Espíritu Santo es soberano, es omnipotente, es todopoderoso, es todo conocedor, o sea, es omnisciente, es omnipresente. El Espíritu Santo es completamente santo, es completamente amor, es completamente verdad, veraz. Es veraz. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo, siendo Dios, tiene todos los atributos que tiene Dios. Entonces, creemos en el Espíritu Santo como iglesia, como cristianos. Y en las operaciones, el Espíritu Santo opera de manera... Tiene una operación especial en la iglesia, en el sentido del que hablaba hace rato Israel, de los dones, de la comunión. De hecho, cuando Hebreos habla acerca de... gustó del Espíritu Santo, hablábamos en la sesión de la apostasía que hablaba de la comunión de la iglesia. El Espíritu Santo está presente dentro de la comunión de la iglesia, así es lo que nos une. El Espíritu Santo es el sello sobre nuestros corazones, del cual dice Efesios 1, ¿cómo dice? Él nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, es la garantía de que vamos a heredar la posesión que Dios nos prometió, básicamente. Entonces creemos en el Espíritu Santo, y el credo continúa diciendo, creemos en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué onda con eso? ¿Creemos en la Santa Iglesia Católica o no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Es universal. Universal. Por el Papa. Digo. ¿Por qué? La Santa Iglesia Católica, literalmente católica. Sí creemos en una Santa Iglesia Católica. Todo cristiano cree en una Santa Iglesia Católica, porque católica no significa Católica Apostólica Romana. No significa la Iglesia del Vaticano. La Iglesia de Roma significa la Iglesia universal. Católica significa universal. Es la Iglesia conformada por todos los creyentes de todos los tiempos que han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación, y vamos a estar juntos durante toda la eternidad. Punto, se acabó. ¿Para bien o para mal? Brother, para bien. Y eso también es una tipo de refutación contra las herejías de aquel tiempo, que solamente un grupo de personas específicos, una élite, o sea, una secta iban a ser salvas, por decirlo de esa manera, lo cual es completamente falso, y por eso esta defensa de la iglesia es católica. Sí, como lo mencionan Ahías, obviamente había muchas diferentes ramas, pero en lo cual concordaban todas esas herejías era que todo aquel que alcanzara un conocimiento mayor que el que enseñaron los apóstoles, un conocimiento que
cada líder de secta tenía, eran los que alcanzaban salvación. Era prácticamente, sí había unos como Marción que hablaba sobre una no necesidad de Cristo para alcanzar salvación, sino una necesidad de su enseñanza para alcanzar la salvación. Entonces era donde rechazaban a todo el demás pueblo cristiano, por así decirlo, y muestran muestran cómo no estaban unidos a la Iglesia Católica al momento en que se deslindaban de todos los demás. Ok, así es. Entonces, sí, todo cristiano cree en una santa iglesia católica. No es la Iglesia Católica Romana, reiteramos por quinta vez consecutiva que no es la Iglesia Católica Romana, es la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal, la iglesia que está conformada por todos los creyentes de todos los tiempos. Todos ¿Sí? los santos. Y Claro. si no lo sabes, ahora lo sé. Ahora lo sabes. No, como lo menciona, bueno, algo que mencionar es de que esa misma actitud que vamos a decirlo todos la podemos ver hoy en la actualidad, donde diversas sectas hacen justamente lo mismo, o sea, excluyen la salvación solamente para su gente, para los Para que creen. 144,000. Para los 144,000. Bueno, Secta. ahí hay una distorsión en cuestión de la enseñanza distorsionada que tienen ellos. Pero el chiste es de que los testigos de Jehová enseñan que solamente los testigos de Jehová se van a salvar. Los mormones enseñan que solamente los mormones se van a salvar. Sí, tampoco. no estás tan mal, es cierto, muchos Bueno, a ver. lamentablemente Fíjense, ahí le va. Esto es muy cierto lo que dijo Fierro. Y lo digo con respeto. O sea, No, porque sí, no sí. todos, No, o sea, yo sé tiene que no razón, todos, tiene Todos, razón, todos, no pero todos, sí hay- exactamente. Yo me llegué a escuchar que decían, no, por ejemplo, los bautistas no son cristianos. ¿Por qué? Porque no creen en el tienen el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Así decían. Los presbiterianos tampoco, porque bautizan niños y son como los católicos romanos. O sea, así, literal. Qué mala Literal, pata. entonces, Bendito Dios. eso cae en un sectarismo. Sectarismo. Y esto, lamentablemente, mucho. Ahora, también he escuchado presbiterianos que le llaman apóstatas y le llaman herejes a otros. Obviamente Pero, decimos sí, que no no se todos. pegan a la Incluso, Exacto. incluso los nuevos reformados a veces llegan a ese Llegan a ese extremo. o sea, sí Llegan- entiendo, no, entiendo Es eso, que sí son entiendo eso. pentecostales reformados. Pero bueno, o sea, vamos a pensar, Reformados. esta gente que dice, si tú no te congregas en sábado, tú no tienes el Espíritu Santo y por lo tanto tú no puedes ser cristiano. O si tú dices, tú no te bautices en el nombre de Jesús, tú no puedes ser salvo. Sí, esos literalmente se le conoce como con el nombre de secta. Exacto. Y o sea, ese comportamiento que vemos ahorita es un comportamiento que había en el segundo siglo. O como si tú no eres de la iglesia de Cristo, tú no puedes ser salvo. Ah, pues, también. Pues sí. Extra iglesia no la salvas. Entonces sí creemos en una santa iglesia católica y apostólica incluso. Claro, Incluso sí, podemos sí, sí. afirmar que creemos en una iglesia apostólica, pero no en la iglesia romana. Sí, o sea, sí hay un rompimiento con la iglesia católica apostólica romana, junto con en comparación con la iglesia católica apostólica protestante evangélica, podemos llamarle. Ah, sí, ya. Protestante / evangélica. Entonces, después de la Santa Iglesia Católica, creemos también en la comunión de los santos. ¿Qué es eso de la comunión de los santos? Que es de los santos estos, las imágenes se juntan y tienen un fiestón bien loco. ¿Cómo es? Patrono. Juditas con San Agustín ahí bien. Antonio de cabeza. Es para el amarre de los morritos. ¿Sí funcionó? No, la comunión de los santos es literalmente la comunión de la iglesia. Hago el Así es. anuncio Y de que hace varios podcasts, hace como 8 podcasts, había mencionado que solamente un hermano estaba sin pareja. Y que decía que gracias a sus oraciones, Gracias a su diezmo. exactamente a su diezmo que nos permitieron tener este nuevo equipo, nuestro hermano ya consiguió idónea, ya consiguió costillita. Costilla. hermanos, ¿Qué se sientan ahí a ser Hermanos. parte del grupo de los amados? ya no oren por mí. Ya consiguen mi don. Lo voy adelantando. ¡Samaya! Lo voy adelantando, pero la frase del día. Lo voy adelantando, pero la frase del día va a ser: ¿quién es la costilla? ¿Están de acuerdo? Ajá, así ¿Quién es es. la costilla? Si llegan hasta el final del podcast, escriban quién es la costilla. Compártanlo y pónganle hashtag ¿Quién es la costilla? Así es. Muy bien, Amén. muy bien. Entonces continuamos ya para terminar, ya vamos cerrando el podcast. Pero Por vamos a eso tan terminar con la comunión de los santos. Es la comunión de la iglesia, ¿verdad? La iglesia son los santos, son apartados por Dios y tienen una comunión especial entre ellos. Y creemos en eso como iglesia. Toda la iglesia cristiana, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia medieval, hasta la iglesia actual, creemos que
debemos tener comunión con los demás santos. Y creemos también en el perdón de pecados a través de Cristo nada más, ¿verdad? Cristo es el único que perdona pecados a través de su sangre. Creemos en el perdón de pecados. Sacerdote. La resurrección de los muertos, es decir, que no nos vamos a quedar muertos, sino que va a haber una resurrección futura donde vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a habitar en la nueva ciudad y junto con Cristo y donde la presencia de Dios va a habitar en toda su plenitud. Y el argumento de Pablo es que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así es, sí, así es. Y también creemos por último en la vida eterna. Así es. Toda iglesia cristiana desde el principio de los tiempos modernos, desde el después de Cristo, hasta el 2019, que pueda llamarse realmente iglesia cristiana, con todas las de la ley, tiene que afirmar estos puntos del credo apostólico. Si no los afirma, tenemos un grave problema, o tenemos una iglesia apóstata, o tenemos una secta, básicamente. Entonces, esto es lo que nos anuncia el credo apostólico, creado hace más de 1000 años, más de 1800 años, y que, no, 1400, 1500 años, ponle 1500 años, hace más o menos 1500 años. Formado ya bien establecido, en forma. sí, 1500 años. Ajá. Pero ya en términos generales, pues ya 1800, 1900 años. Por supuesto. Y todo cristiano debe afirmar estas verdades. O sea, no importa si no te lo sabes de memoria el credo apostólico. Si tú puedes decir, yo soy cristiano, pero yo no creo que Jesús vaya a venir otra vez. O yo no creo que Jesús haya nacido de la Virgen María por un milagro. O yo no creo que deba reunirme con una iglesia cristiana y tener comunión con otras personas. Bueno, tú no puedes tener el privilegio de llamarte cristiano, ¿verdad? Tú que ves las transmisiones en vivo. Sí, justamente como lo mencionamos al principio, estas son las doctrinas que unen a todas las denominaciones. Esto es lo que une a los bautistas de los presbiterianos con los... ¿Con qué otra rama? Metodistas, Con los metodistas, anglicanos, con los luteranos. Con los luteranos, inclusive con ciertos católicos, porque no podemos afirmar que no hay verdaderos cristianos dentro del catolicismo. O sea, esto con los ortodoxos, esto es lo que realmente une a la iglesia cristiana. Tenemos diferencias en otros temas, al igual como había diferencias en el segundo siglo. Un ejemplo podemos ver a Justino cuando habla de las diferencias escatológicas, donde él creía en un premilenialismo. Sin embargo, él menciona que había otros hermanos, verdaderos hermanos, que creían de diferente manera a él. Hoy en día igual, puede que creas diferente que tu hermano bautista en caso de que seas de otra rama, diferente a tu hermano presbiteriano, no sé, podemos hablar en cuestión del bautismo o cosas así. El gobierno de la iglesia. Exactamente. Sin embargo, lo que nos mantiene unidos es esta doctrina fundamental que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión. Así es. Entonces, vamos cerrando el podcast entonces. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, oye, ¿sabes que yo no entendía acerca de esto del descenso de los infiernos? Bueno, está bien complicado, no nos pregunten de eso, ¿eh? Esto ya mencionamos que vamos a dejar para un futuro muy lejano. Sí. O, ¿sabes que yo no entiendo esto de la iglesia católica? ¿Por qué llamarla católica? Porque ahorita es católicos y quién sabe qué. Bueno, podemos aclararles esta duda a través de nuestras redes sociales. Si es una duda muy profunda, pues podemos usar uno de los podcasts para responderla. Usamos creo que alguna ocasión para responder una duda de Beto. ¿Sí, brother, y si no la sabemos, pues no lo sabemos. Lo investigamos. Dios lo sabe. Deuteronomio 29:29. También cabe mencionar que si quieren acortar ese plazo de tiempo para hablar sobre el hecho del descenso de los infiernos, pueden ofrendar $100 y por cada $100 ofrendados vamos a recortar 5 podcasts. 5 podcasts por cada $100. Okay. ¿Quieres tenerlo rápido? Ofrenda $1000. Somos nuestro Patreon para Si este podcast llega a 1000 likes. Ok, ya cerremos, brother. Ok. Vamos entonces cerrando. Muchas gracias por escucharnos. ¿Algún comentario más antes de dejar el lugar a Sam? Bueno, Sam. Solideo Gloria. Gracias por escucharnos en este podcast. Y pues aquí cerramos ya esta, se podría decir que temporada, y ya lo dejamos con la temporada de diciembre, con podcasts especiales sobre las festividades y temas que vamos a estar tocando durante este mes. Muchas gracias por escucharnos y nosotros somos Tertulia Reformada. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.